¿Qué pasaría si el niño que vivió no solo sobreviviera, sino que tomara un camino más oscuro, más ambicioso? En esta historia alternativa, Harry Potter no es solo un mago excepcional, sino un ser destinado a trascender la magia misma. Acompáñanos en un viaje lleno de poder, secretos prohibidos y una lucha donde la luz y la oscuridad dejan de existir. Solo queda el dominio absoluto. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás del mago más poderoso que jamás haya pisado la tierra? Quédate y adéntrate en esta historia donde la línea entre héroe y villano se desvanece. El elegido de la magia, un destino sellado. En una noche tormentosa, entre relámpagos que iluminaban el cielo sobre Godric's Hollow, una antigua profecía cobraba vida. Una mujer de cabellera castaña y ojos verdes sostenía a su hijo mientras su esposo se interponía entre ellos y la sombra que avanzaba con varita en mano. Lord Voldemort había llegado. La historia de Harry Potter, el niño que sobrevivió, es conocida. Pero en esta versión de los hechos, el destino tenía otros planes. En lugar de convertirse en el elegido que derrotaría a Voldemort con un sacrificio heroico, Harry sería el más grande hechicero que el mundo mágico jamás había visto. Su camino no estaría marcado por la compasión ni la amistad, sino por el ansia de poder y conocimiento prohibido. Después de la trágica noche en la que sus padres murieron, Harry Potter fue dejado en la puerta de los Dursley, su familia Muggle. Sin embargo, en esta versión de la historia, algo diferente sucedió. Un anciano misterioso, con túnicas de un negro tan profundo como la noche misma, observaba desde las sombras. Era Astaroth Greymore, un hechicero exiliado de la comunidad mágica por sus prácticas arcanas. Astaroth reconoció el poder latente en el niño y con un movimiento de su varita, alteró la realidad. Los Dursley jamás recordarían haber recibido a Harry Potter. En su lugar, el niño sería criado bajo la tutela del hechicero oscuro. Durante los primeros 11 años de su vida, Harry fue moldeado por los conocimientos prohibidos de Astaroth. Aprendió que la magia no era solo un don, sino una herramienta para doblegar la realidad a su voluntad. Las restricciones impuestas por el Ministerio de Magia le parecían absurdas. Su maestro le inculcó que la única ley real era la del poder. Cuando la carta de Hogwarts llegó, Astaroth permitió que Harry fuera al colegio, pero con un propósito oculto: dominarlo desde dentro. Al llegar a Hogwarts, el sombrero seleccionador dudó más de lo habitual al decidir en qué casa colocarlo. Aunque Slytherin parecía la opción obvia, algo en la esencia de Harry lo hizo inclinarse por Ravenclaw. Su hambre de conocimiento superaba cualquier deseo de prestigio. En este primer año, Harry descubrió la piedra filosofal, pero en lugar de intentar detener a Quirrell y Voldemort, vio una oportunidad. Usando los conocimientos que su maestro le había enseñado en secreto, logró acceder a la piedra y absorber parte de su poder, sin que Dumbledore lo supiera. Para el final del curso, Harry ya no era un simple estudiante. Había dado su primer paso hacia la inmortalidad. El diario de Tom Riddle apareció. Pero en lugar de ser víctima de su influencia, Harry utilizó el objeto para su propio beneficio. Se comunicó con la esencia de Riddle dentro del diario y lo obligó a enseñarle los secretos del linaje de Slytherin, así como maldiciones y magia ancestral. Cuando el basilisco fue liberado, Harry lo controló en secreto. En lugar de matarlo, lo encerró en una cámara aún más profunda dentro de Hogwarts, convirtiéndolo en su arma personal para el futuro. Al final del año, cuando Dumbledore sospechó de los eventos ocurridos, Harry se aseguró de actuar con inteligencia, mostrándose como un estudiante ejemplar. Nadie sospechó que el joven Ravenclaw estaba ya por encima de cualquier mago de su edad. El año en que Sirius Black escapó de Azkaban, Harry descubrió algo aún más importante: la existencia de los dementores y su conexión con la magia prohibida. Experimentó con su magia, logrando no solo repelerlos, sino absorber parte de su energía oscura. Con cada día que pasaba, Harry se volvía más poderoso pero también más peligroso. Sabía que debía esperar antes de revelar su verdadero potencial, pues Dumbledore y el resto de los profesores aún lo vigilaban de cerca. Mientras sus compañeros celebraban la aparente paz en Hogwarts,
Harry comenzaba a escribir su propio grimorio, una colección de conjuros y rituales que nadie más conocía. Cuando Harry fue seleccionado como cuarto campeón del torneo de los Tres Magos, en lugar de ser víctima de una trampa, lo tomó como una oportunidad. Sabía que alguien estaba manipulando el evento, pero no le importaba. Cada prueba era un desafío para probar su poder. En la primera prueba, enfrentó al dragón húngaro Colacuerno sin temor. Mientras los otros campeones intentaban evadir el fuego y robar el huevo de oro, Harry utilizó un hechizo oscuro aprendido en sus estudios secretos, el lamento de la sombra. La criatura, sometida por un aura de pura energía oscura, cayó de rodillas. Con solo una mirada, Harry tomó el huevo y dejó la arena, ante el asombro del público. La segunda prueba, la del lago, le presentó otra oportunidad. En lugar de buscar la forma tradicional de respirar bajo el agua, utilizó un ritual aprendido en los libros prohibidos de la sección restringida. Creó un campo de energía a su alrededor, permitiéndole moverse sin restricciones en las profundidades. Recuperó a su rehén sin esfuerzo alguno. La tercera prueba, el laberinto, fue su verdadera revelación. No solo navegó el laberinto con facilidad, sino que sintió la presencia de las energías oscuras que lo influían. Cuando tocó la copa del torneo, fue transportado al cementerio junto con Cedric Diggory. En lugar de sorprenderse, estaba preparado. Había estudiado lo suficiente para comprender lo que vendría: la resurrección de Lord Voldemort. Cuando Pettigrew comenzó el ritual, Harry no opuso resistencia, pero en el momento clave, manipuló la magia a su favor. Mientras el cuerpo del Señor Tenebroso emergía, Harry tomó control del hechizo. En lugar de devolverle la vida, absorbió parte del poder de Voldemort. Por primera vez, el Señor Oscuro sintió miedo. Harry lo dejó ir, pues aún no era el momento de tomar su trono. Regresó a Hogwarts como un héroe, pero en su mente ya estaba forjando un destino mucho más grande. Con el regreso de Voldemort, la Orden del Fénix y el Ministerio de Magia entraron en guerra. Harry vio esto como una distracción útil. Mientras todos se preparaban para la batalla, él se dedicó a buscar los secretos de la inmortalidad. Descubrió los Horrocruxes de Voldemort y comenzó a crear sus propias reliquias, ocultando fragmentos de su alma en objetos ancestrales. En Hogwarts se enfrentó a la profesora Umbridge, pero en lugar de desafiarla como en la línea original del tiempo, la manipuló. Con un sutil hechizo de sugestión mental, se convirtió en su estudiante favorito. Mientras la resistencia de Dumbledore luchaba contra ella, Harry la utilizó como un escudo, ocultando su verdadero crecimiento en las sombras. La profecía en el Departamento de Misterios se convirtió en un obstáculo innecesario. Cuando la batalla final llegó, Harry permitió que la profecía se destruyera, pues él ya había decidido su destino. En el duelo contra los mortífagos, Sirius Black murió, pero no por Bellatrix. Harry lo sacrificó a propósito, absorbiendo su energía vital en un antiguo ritual. Con la confianza de Dumbledore ganada, Harry se convirtió en su protegido, pero en secreto ya había superado a su mentor. Utilizando la información sobre los Horrocruxes, localizó cada uno con rapidez. No para destruirlos, sino para entender cómo utilizarlos mejor. En lugar de acabar con el alma de Voldemort, la absorbió poco a poco, integrando su esencia a la suya propia. Cuando Draco Malfoy intentó asesinar a Dumbledore, Harry lo manipuló. Convenció al joven Slytherin de que trabajar juntos sería la mejor opción. Cuando Snape lanzó la maldición asesina, Harry ya tenía un plan alterno. En el último momento, utilizó un hechizo de distorsión para alterar la trayectoria del conjuro. En lugar de matar a Dumbledore, el hechizo atrapó su alma dentro del propio Harry. El mago más poderoso de la historia se convirtió en parte de él. Hogwarts estaba a punto de caer en la guerra, pero Harry ya no era parte del conflicto. Había dejado de ser un simple estudiante. Se estaba convirtiendo en un dios. El último año de Harry en Hogwarts no fue de preparación para la guerra, sino de consolidación de su poder. Mientras la Orden del Fénix y los mortífagos luchaban,
Él se enfocó en sus propios objetivos, el dominio absoluto de la magia. Utilizando sus estudios sobre la inmortalidad, combinó los horrocruxes con antiguos rituales prohibidos, fusionando su alma con la esencia misma del mundo mágico. A estas alturas, ni siquiera Voldemort podía hacerle frente. Hogwarts se convirtió en su campo de pruebas. Con la guerra en su apogeo, Harry intervino solo cuando era necesario. Cuando Voldemort y sus seguidores llegaron al castillo, en lugar de resistir, los dejó entrar, permitiendo que la batalla final se desarrollara según sus designios. Cuando Harry finalmente enfrentó a Voldemort, no hubo duelo prolongado. No necesitó una varita. Con un simple gesto, despojó al Señor Tenebroso de su poder. Voldemort, ahora un mero espectro de lo que alguna vez fue, imploró por su vida, pero Harry no mostró misericordia. Con un último hechizo prohibido, absorbió completamente su esencia, borrándolo de la existencia. La batalla en Hogwarts llegó a su fin, pero Harry ya no era parte del conflicto. Los mortífagos se arrodillaron ante él, reconociéndolo como su nuevo maestro. La Orden del Fénix, debilitada y sin líderes, no tuvo más opción que retirarse. Con la caída de Voldemort, el mundo mágico cambió para siempre. Harry no buscó gobernar sino trascender. Creó un nuevo sistema donde la magia no estaría restringida por absurdas reglas. La separación entre luz y oscuridad dejó de existir. Solo había poder y aquellos lo suficientemente dignos para manejarlo. Dumbledore, cuya conciencia aún residía dentro de Harry, intentó guiarlo, pero su tiempo había pasado. Harry selló la última parte de su antigua vida, convirtiéndose en algo más que un mago. Se convirtió en la magia misma. El niño que alguna vez vivió, el héroe que pudo haber sido, dejó de existir. En su lugar, nació el hechicero de Hogwarts, el ser más poderoso que jamás haya pisado la tierra. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y comenta qué tipo de historia te gustaría el próximo video.